Amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Conociendo con el Nacho. El día de hoy toca hablar de historia porque se conmemoran este 2 de octubre 55 años de la matanza de Tlatelolco, que simboliza uno de los momentos que conmovieron e hicieron reflexionar al mundo, y es considerado uno de los movimientos más importantes del siglo XX, al igual que el voto para la mujer o los Juegos Olímpicos. Por eso es que hoy te cuento la historia de la matanza en Tlatelolco, el año que cambió al mundo. Sin más preámbulo, comencemos. En el verano de 1968, 10 días antes de los Juegos Olímpicos de México, y en la época donde Díaz Ordaz era el presidente por parte del PRI, un partido político que gobernó consecutivamente hasta el año 2000, considerada como una dictadura perfecta. En ese entonces la libertad de expresión era casi nula, sobre todo para los estudiantes. Los ojos del mundo estaban en México, pues ocurriría a partir del 2 de octubre los primeros Juegos Olímpicos de Latinoamérica, y Ciudad de México sería la sede, lo que significaba para todos el progreso de México, pues se habían realizado la carretera panamericana para dicho evento y el estreno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo listo para dar su mejor imagen y la mejor representación del país mexicano. No obstante, en la década de los 60 surgieron protestas de amplios sectores de la juventud que estaban inconformes con las desigualdades económicas, políticas y por supuesto sociales. En países como Francia, España, Alemania, Brasil, Italia y Japón. Todos demandaban un nuevo orden social, que eliminara privilegios y beneficios a la mayoría. En México, una parte de la juventud compartían estos ideales, y comenzaron a protestar y exigir cambios, lo que hizo que se unieran trabajadores, profesores, amas de casa y ciudadanos inconformes con el autoritarismo del gobierno. Por otra parte, los políticos no estaban para nada contentos, sobre todo el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que enviaría a difundir en todos los medios de comunicación posibles una visión negativa hacia los estudiantes, considerándolos una amenaza social y para la paz. Llegaba el día del 2 de octubre de 1968. Los estudiantes organizaron un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Ciudad de México, donde demandaban la destitución de jefes de la Policía Metropolitana y la desaparición del Cuerpo de Granaderos, y por supuesto, el alto a la propaganda política que afectasen al país, indemnización a familias de los protestantes muertos en julio y garantías para los estudiantes. Sin embargo, no lejos de ahí, el Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano, enviados por Díaz Ordaz, se coordinaron para reprimir brutalmente la movilización, lo que llamaron como Operación Galeana, que se pondría en curso al ver la señal. Todo comenzó a las 3:30 comenzando el mitin. Pasaron 3 horas después y apareció un helicóptero volando a la plaza, lanzando bengalas verdes, lo que significó la señal de la Operación Galeana. ¿Y cómo era esa operación? Pues la Operación Galeana era bloquear los accesos a la plancha y disparar contra los ahí presentes, es decir, tirar a matar, según contaron testigos años después. Otros decían que había gritos, lamentos de dolor, lloros, plegarias, caos, destrucción y continuo y ensordecedor ruido de las armas hacían que la Plaza de las Tres Culturas se convirtiera en el mismísimo infierno. Tan planeado fue que el batallón puso infiltrados en el movimiento que se distinguían por portar un guante blanco. El tiroteo paró a las 7 de la noche, aunque tiempo después se reanudaría, y el ejército ocupó los edificios y se calcula que centenares de soldados participaron en este movimiento. Los detenidos fueron puestos contra la pared, desnudados, hasta que llegaran los camiones que conducían a la mayoría al campo militar número 1. Las armas no dejaban de disparar, definitivamente hasta en la entrada de la noche. Además, había decenas de cadáveres y cientos de heridos
y muchos centros sanitarios que estaban desbordados. Algunos vecinos que estaban por ahí decían que lo que veían parecía algo irreal. A pesar de que esa noche llovía, fueron necesarias varias mangueras de bomberos para limpiar la sangre derramada en la plaza. Al día siguiente, la prensa publicaría que hubo más heridos y detenidos que los mismos muertos. Y el presidente Díaz Ordaz no hablaría de dicho movimiento 11 meses después. Aunque ahí desmentía que había más heridos que muertos, muchos de los medios como el Excelsior, periódicos y prensa publicaban que eran más de 500. Aunque tiempos después de hacer investigaciones, llegaron al final de 325 personas que perdieron la vida esa misma noche, cantidad que al día de hoy es la oficial. En cuanto a los heridos, se habla de miles, igual que los detenidos, que fueron más de 2000 según el documental de Tlatelolco. Y el ejército mexicano se quedó en la plaza 10 días más, es decir, hasta el 9 de noviembre. 10 días después, es decir, el 12 de octubre, se celebraron los Juegos Olímpicos de México 68, donde vinieron decenas de cientos de países a hacer estos eventos. Sí, aquellos juegos fueron, por supuesto, imborrables, pero detrás de ellos corría sangre, y viviría bajo la sombra de la matanza del 2 de octubre de 1968, aquella vez donde el movimiento estudiantil fue cesado. Después de los acontecimientos de Tlatelolco, diversos sectores de la población se unieron para protestar en contra de la represión policíaca y del ejército. Además comenzaron los cuestionamientos y críticas hacia el PRI, que fueron más constantes y se hicieron desde diferentes expresiones culturales. Lo que asimismo comenzaba el desgaste de la legitimidad del gobierno del PRI. Y así comenzaron otros movimientos posteriormente, como guerrillas, sindicatos, partidos de oposición y etc. Y contribuyeron con sus luchas a la democracia del país y a la alternancia del gobierno. Lo que muchos simbolizan así como el debacle y el comienzo de la decadencia del PRI en el gobierno. Sin embargo, detrás de esos juegos estaba una gran mancha de sangre y una increíble polémica, pues días antes se había realizado una matanza que dieron por alto y voltearon hacia otro lado como si nada hubiese pasado a los políticos, siendo un momento agridulce en la historia de México. Dulce por los Juegos Olímpicos, claro está, pero agrio por la matanza a sangre fría que se hizo. Digo, mandar militares contra estudiantes no es lo mismo que mandar granaderos o mandar policías. Fue un abuso de poder. Y es estar en desventaja. Los soldados están entrenados, pero los civiles, dudo que la mayoría tuviera armas, claro está. Este movimiento impulsó muchos más y comenzó el cuestionamiento del gobierno del PRI. Así hasta que en el 2000 fueron destituidos por el PAN, pero esa es otra historia. En 2018 se conmemoraron 50 años de la matanza. Y tanto la UNAM como el resto de los estudiantes realizaron dicho evento que conmemoraba el sacrificio e injusticias que se hacían y se hicieron hasta la fecha. Nosotros como estudiantes deberíamos estar siempre recordando este momento, porque gracias a ellos se logró tomar en cuenta los derechos de estudiantes en todo México y por supuesto a tomar conciencia en todo el mundo. Pero como dije antes, muchos voltearon por miedo la mirada hacia otro lado. ¿Y a qué voltearon a ver? A los Juegos Olímpicos. Juegos que también tendrán su video el 12 de octubre. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, compartan este video, me costó un montón. Está buenísimo
es una joya para el canal. Espero que la UNAM pueda verlo, o que al menos alguien que le guste la historia también lo pueda ver. Por si a alguien le sirve de tarea, también sirve. Espero que les haya informado, les haya gustado. Nos vemos próximamente con la opinión de Barbie y la opinión de Oppenheimer, y por supuesto la conmemoración de 55 años de los Juegos Olímpicos de México 68. Por mi parte me despido. En la parte de abajo te dejo mi cuenta de Facebook, Instagram, y pues bueno, este es mi canal de YouTube. Si quieres suscribirte, suscríbete. Ya sin más preámbulo me voy. Muchas gracias. Bye.